Bien, buenas tardes a todos. Gracias por venir a una nueva sesión del seminario Historia y Libertad. Hoy voy a retomar, bueno, yo soy Alejandro Gómez, esta vez soy el presentador y el presentador del tema y el presentador del participante, que soy yo mismo. Así que, pero brevemente, por si alguno no me conoce, yo soy profesor de Historia de la Universidad del SEMA. Y soy el director además de este seminario en el cual tenemos varias ponencias a lo largo del año. El próximo mes, este mes viene liviano, solamente voy a estar yo porque otra persona que tenía medio comprometida no pudo venir, pero mientras llega alguien más, quizás presento el 2 de julio, lo tenemos al doctor Martín Cuesta presentando su libro sobre historia económica argentina. Eh, El día 13 la tenemos a la doctora Yelén Sánchez, que nos va a hablar, si mal no recuerdo, de Raimón Arón, pero me tendría que fijar porque no me acuerdo. Y el 13, perdón, y el 30 de julio, a la doctora Andrea Matallana nos va a hablar sobre Sarmiento y el Facundo, que se cumplen, si no me equivoco, 170 años o por ahí de su publicación. Eh, Así que en julio tenemos 3 miércoles de seminario, así que ahí está en la agenda de la universidad para los que se quieran anotar. En la charla de hoy voy a retomar una presentación que hice, creo que hace un par de años, sobre el caso de las mujeres feministas, liberales, ¿no? Voy a poner acá la presentación que nos puede servir un poco de guía y un poco a usted también para ir viendo. Después espero no olvidarme, y si me olvido me lo escribe por ahí de compartirles el paper este del que voy a hablar hoy, ¿no? En, en el este año, en el Centro de Estudios Históricos de la universidad, que también dirijo, estamos trabajando, una de las líneas de investigación que empezamos a trabajar es el tema de estas mujeres, con el objetivo de hacer un libro un poco más adelante, ¿no? Entonces nos acompaña también hoy Josefina Caruso, que es la becaria que está haciendo gran parte de toda la investigación de este caso, ¿no? Y entonces el objetivo de este estudio es. Siempre cuento, no, yo empecé a trabajar, yo trabajo historia de emprendedores, ¿no? De casos de emprendedores exitosos, de cómo hicieron sus negocios, qué impacto tuvieron en la sociedad, etcétera. Y entonces en un momento me preparaba para hacer casos de mujeres y medio buscando material, etcétera, me aparecieron mujeres liberales, liberales en el sentido liberal que le damos nosotros, ¿no? Libertarias, liberales, pro libre mercado, etcétera, de los años 30 y entonces empecé a como a tirar de esa piola y me fue llevando hacia 1800 y entonces cambió el eje de la investigación y fue grata mi sorpresa cuando vi que las feministas, las pioneras del feminismo, o como ahora vamos a ver, que le dicen movimiento de las mujeres, adherían a principios del liberalismo clásico, ¿no? Y gran parte de toda su prédica, que vamos a mencionar ahora muy por arriba, luego en el paper que les voy a compartir está un poco más extenso esta charla, ¿no? Está un poco más este, desarrollado el tema y como dije antes, la idea es profundizar aún más, meternos más con la ayuda de Josefina, que está estudiando los casos estos,
meternos más en los escritos, de qué era realmente lo que escribían estas mujeres entre 1800 y 1900, ¿no? Entonces, eh, esa sorpresa, mía al menos por ignorancia, pero tiene una explicación, ¿no? Y es que, como vamos a ver, a comienzos del siglo XX, empieza a haber una transición a nivel mundial, ¿no? Que se empieza a dejar atrás las ideas de la libertad, las ideas del liberalismo. Empiezan a quedar de alguna manera eh, ocultas detrás de de nuevos proyectos ideológicos de tinte colectivista, ¿no? Por un lado, empieza a desarrollarse las ideas nacionalistas y por el otro, las ideas socialistas, ¿no? Con lo cual, en casi todo el mundo esto va pasando, ¿no? Nosotros siempre miramos nuestra propia historia y nos llama la atención de por qué a partir de los años 30 la Argentina se empieza a alejar de la constitución liberal de Alberdi y tal. Pero cuando uno mira Occidente, en todas partes, en mayor o en menor grado, se produce este viraje hacia enfoques más colectivistas, ¿no? Colectivistas de derecha o colectivistas de izquierda. Y cualquier presunción de querer resaltar el individualismo empieza a ser visto como algo negativo. Bueno, y algo similar también ocurre, lógicamente, en el movimiento de las mujeres, ¿no? Que van a empezar a hablar de eh, cuestiones no tanto relacionadas con la individualidad de la mujer, sino con la mujer formando parte de un conjunto, ¿sí? Ahora voy a mencionar esto, ¿no? Y entonces, dentro de este desarrollo, de esta evolución, está claro, y esto lo dicen, bueno, vamos a poner acá alguna de estas autoras, está claro que estas primeras mujeres feministas empiezan a desaparecer del relato del desarrollo del feminismo, ¿no? Eh, Muchas de las que estos libros yo he estado leyendo, ¿no? Entonces aparece una nueva corriente de mujeres liberales que quieren reivindicar el rol del feminismo y del individualismo liberal, ¿no? Se manifiestan totalmente en desacuerdo con esa versión estereotipada de las feministas como, como mujeres alienadas gritando en contra del patriarcado y haciendo manifestaciones de tipo colectivista todo el tiempo, en contra del liberalismo, en contra de de las propias mujeres que dicen yo no estoy de acuerdo con esto, ¿no? Y viene la cancelación, y viene... Entonces hay un grupo quizás las más destacadas son esta Wendy McIlroy, Elizabeth Nolan Brown y Joan Kennedy Taylor, ¿no? Quizás las más destacadas dentro de estas, pero también Christina Hoff Sommers y Camille Paglia. Camille Paglia es más todavía, mucho más combativo, mucha más de trinchera y de provocadora. Y en el mundo eh, hispanoparlante, María Blanco ha escrito un libro eh, desarrollando esta temática, el cual le ha costado también mucho dolor de cabeza, porque claro, cuando aparecen mujeres, porque acá hay otro tema interesante, ¿no? Y que a mí ya me lo han planteado. Es decir, ¿cómo un hombre va a hablar de mujeres? ¿No? Que es exactamente la misma cosa que están planteando las mujeres. Es decir, una parte importante de los planteos que empiezan a surgir tienen que ver con que, no, este tema no es para las mujeres, ¿no? Las mujeres no pueden hablar de esto, no pueden trabajar de esto, no pueden escribir sobre esto. ¿Por qué? Porque son mujeres, ¿no? Y entonces ahí hay toda una serie de reclamos que vamos a ver. eh, y al mismo tiempo, estas mujeres que están diciendo, no, todos tenemos que hacer todo, cuando aparece un hombre escribiendo sobre
feminismo o orígenes del feminismo, te desacreditan porque sos hombre. O sea, están aplicando el mismo argumento y de hecho eh, las actuales feministas son muy totalitarias en ese sentido, ¿no? Es decir, este es el patrón y de ese patrón no se puede salir, ¿no? Entonces, estas mujeres que al menos son con las que yo he entrado en contacto a través de la lectura, ¿no? Estas explican, dicen, bueno, y el punto es que las feministas originarias, como no eran colectivistas, como entre sus fundamentos aplicaban lo que se llamaba la teoría del liberalismo clásico, la filosofía liberal clásica, entonces van a ser olvidadas en los relatos, ¿no? Olvidadas de la historia, ¿sí? Y no, casi no se las menciona, porque de alguna manera pondría en contraposición las cosas que están diciendo ellas. Ahí en el artículo hay citado más textos y libros de estas personas, así que a la persona que le interese ahí puede encontrar eh, más material, ¿no? Entonces, como se ha señalado, ¿no? Los inicios de estas mujeres son liberales, ¿no? Pero luego empieza a haber, a comienzo del siglo XX, como una transición, ¿no? Y esta transición forma parte de lo que se llama la segunda ola, ¿no? O la tercera, quizás más concreto, ¿no? Porque la segunda, la primera que es la que me voy a concentrar hoy, tiene que ver con los reclamos de las mujeres, pero sobre todo dentro de lo que es el ámbito del hogar, dentro del ámbito educativo, ¿no? Donde las mujeres están pidiendo igualdad de derechos, sobre todo en el matrimonio. Ahora, después en ahí dice 1780, tengo que corregir, y como lo tengo abierto acá, el coso, lo corrijo ya mismo, es 1880, es la demanda del sufragio. ¿Y por qué empiezan a demandar sufragio? ¿No? Porque esto no, muchas veces se cree que la primera demanda de las mujeres es el voto, ¿no? El voto llega bastante después, inclusive dentro del propio movimiento hay discusión, ¿no? Algunas dicen, nosotras no tenemos nada que ver con el voto, no queremos el voto, no nos interesa, ¿no? Nosotros estamos reclamando otras cosas. Bueno, pero aparece un sector que dice, miren, no hemos avanzado, no estamos avanzando con esto, si no participamos en la sanción de las leyes, las cosas no van a cambiar, ¿no? Por ese motivo es que demandan el voto, no por votar porque sí, sino porque el voto es un instrumento que permite elegir a los representantes que van a modificar la ley, ¿no? Ahora, después vamos a ver qué tipo de ley están queriendo modificar y por qué. Entonces, como entre 1900 y 1930 muchos países adoptan el sufragio, ¿sí? Entonces, este es un tema que ya empieza a ser este, otra cuestión ganada, ¿no? Y la tercera ola, porque entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda no hay mucho movimiento en este sentido, ¿no? No, no es que no existan, pero no tienen mucho impacto. Pero al terminar la Segunda Guerra, y sobre todo a partir de los años 60, con las demandas de los derechos civiles, los derechos sociales, la igualdad de oportunidades, etcétera, toda esta movida que se da en Estados Unidos y en Europa, el Mayo francés, los activismos en favor de los derechos de las mujeres, de los negros, de la diversidad sexual, en fin, toda esa cuestión, eso es lo que se conoce como la cuarta ola, ¿no? Donde predominan estas demandas de las cuestiones de género y tal, que yo diría que a partir de estos años, sobre todo a partir de 1920, es como que se empieza a ver más claramente ese viraje hacia un enfoque más colectivista de las demandas de los movimientos de las mujeres o del feminismo, ¿no? Ahora voy a hacer una mención con respecto a la terminología exacta que se usa en cada momento.
Y por último vendría la cuarta ola, que es con la que todos nosotros estamos más en contacto, ¿no? Eh, que se ve un feminismo mucho más radicalizado y excluyente, ¿no? Bueno, obviamente, según desde la mirada que uno le otorgue, ¿no? Eh, y que en este caso, al menos de mi enfoque, no es que uno esté en contra de algunos reclamos que se hacen, ¿no? Demandas que se producen. No, no se está hablando acá de la justicia, de la legitimidad de la demanda, sino de la forma en que se demanda y qué es lo que se quiere imponer, ¿no? Bueno, en ese sentido, estas primeras mujeres que estarían en la parte superior, ¿no? Algunas de ellas, yo estoy concentrado, al menos de momento, aunque ayer preparando la charla he incorporado eh, una parte de lo que son las mujeres francesas, ¿no? Porque por ejemplo, las que aparecen acá en esta en este primer banner de 5 mujeres, son todas europeas, ¿no? Yo estoy hablando de mujeres norteamericanas principalmente, pero entonces vamos a hablar de dos brevemente, mujeres europeas, una en Francia y la otra en Inglaterra, que es cuando empiezan a surgir estas cuestiones, ¿no? Eh, Hay un momento donde la participación de la mujer toma más aire, más volumen, que es precisamente a finales del siglo XVIII, con el surgimiento de los movimientos liberales, ¿no? La demanda de limitar el poder de los reyes absolutos, la proclama de la igualdad de derecho entre las personas, ¿sí? Y quizás hay dos momentos cúlmines en este proceso. Uno es el primero, pero que es el que menos se conoce, que es la independencia de Estados Unidos en 1776 y que culmina con la sanción de la Constitución en 1787. Y eso en Estados Unidos va a generar expectativas en las mujeres, expectativas que obviamente no son satisfechas y empiezan los reclamos. A eso me voy a referir en la parte fundamental de la charla de hoy, ¿no? Pero también en la Revolución Francesa, y como pasa muchas veces, ¿no? Cuando cuando se necesitan hacer cambios importantes y tal, se convoca a todo el mundo, a que todos vengan a participar, ¿no? Entonces, durante este proceso revolucionario que inicia en 1789, la participación de las mujeres es más amplia y a medida que la revolución va avanzando, la participación de la mujer empieza a quedar acotada, ¿no? Y entonces, en la Asamblea Nacional, en 1790, las mujeres empiezan a presentar eh, una cosa que se llama cuadernos de peticiones, donde están proponiendo que se igualdad de derecho entre las mujeres y los hombres, y sobre todo, y esto es algo común en la mayoría de las demandas, educativa, igualdad de oportunidad educativa. Ahora después lo voy a desarrollar un poco más para el caso nuestro, ¿no? Y la líder de esto, una de las que más se destaca de esto, es Olimpia de Gauche, ¿no? Que en 1791 presenta la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Porque claro, todo el mundo habla de la Declaración de los Derechos del Hombre, ¿no? Francesa, ¿no? Y esto es la Carta de Nacimiento de los Derechos Humanos y tal, ¿no? Eh, Recordemos que la Revolución Francesa termina con Napoleón, con el Imperio Napoleónico, ¿no? No hay mucha libertad ahí para exaltar. Por ese motivo, tanto la izquierda, muchos señalan ahí, ¿no? El origen de la izquierda del siglo XX se legitima en la Revolución Francesa. Pero bueno, ese es otro tema al que no me voy a meter porque no conozco, ¿no? Pero se da un hecho interesante en este caso. Esta mujer se opone a la pena de muerte que el gobierno jacobino le impone al rey de Francia y a su esposa, ¿no?
a Luis XVI y a María Antonieta. Se opone a eso, dice, no, no tenemos nosotros derecho a tomar esta medida, ¿no? Usted ve el año en el que muere la pobre mujer por oponerse. Termina en la guillotina, ¿sí? Termina en la guillotina. Ese era el nivel de libertad que se profesaba en la Revolución Francesa, sobre todo en lo que se conoce como el periodo del terror, ¿no? Eh, bueno, y para tener una idea más concreta de qué era lo que ella demandaba en esta Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿no? Y a medida que fui viendo esto, se me ocurre que puede ser otra vía de buscar también mujeres eh, liberales o liberales clásicas en Europa y en otros lugares, ¿no? Que las tiene que haber, inclusive también en Argentina, ¿no? Y acá siempre yo quiero hacer esta siguiente aclaración, es decir, buscar mujeres que tengan esa impronta, no hacerlas parecer como que son Adam Smith o que son Rothbard, Alberdi o Hayek, ¿no? Porque a veces los liberales tienen como me incluyo, ¿no? Tenemos como esa tentación de encontrar el proto-liberal, el que anticipó en 200 años las ideas de Hayek, que es muy poco probable, porque son otros contextos, otras ideas. Entonces, a lo largo de los escritos, y eso es lo que estamos buscando en nuestra investigación, es decir, bueno, ¿qué trazos de liberalismo clásico individual podemos encontrar en los escritos de estas mujeres? Y eventualmente también dentro de esos escritos puede haber otros trazos de otro tipo de enfoque filosófico, si se quiere, ¿no? Y la idea, bueno, es ver cómo ha sido ese antecedente, ¿no? Ese antecedente del liberalismo, ¿no? En este caso, fíjense lo que nos propone eh, en esta declaración que ella escribe, ¿no? Dice, la mujer nace, yo elegí 4 puntos nada más, porque la declaración es más larga y la encuentran fácilmente en internet. La mujer nace, permanece y muere libre al igual que el hombre en derechos. ¿No? Sí. Estos reclamos son reclamos de igualdad de derechos todo el tiempo. No, y esto se ve a lo largo de todo el siglo XIX. No estamos pidiendo que el gobierno nos dé derechos especiales o nos asigne cuotas de esto o nos proteja de aquello. Estas están al revés, están diciendo, yo no quiero que me protejan de nada. Yo no necesito que nadie me proteja. Están refiriendo a una ley a la que voy a hacer mención ahora enseguida, que es la ley de cobertura. Esa es la respuesta principal, ¿no? Dice, el objetivo de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles de la mujer y del hombre. Estos derechos son, esto es el liberalismo puro, el derecho a la libertad, a la propiedad y a la seguridad, ¿no? Y sobre todo la resistencia a la opresión. Esto es lo que los liberales clásicos llaman el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, ¿no? Y la seguridad es la vida, ¿no? El derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Ese es esencialmente el enfoque liberal, ¿no? Dice ninguna, y aparte, fíjese, este le puse porque me pareció muy significativo. Si estamos pidiendo igualdad, la igualdad también es en el castigo, ¿no? Es decir, ninguna mujer se haya eximida de ser acusada, detenida y encarcelada en los casos determinados por la ley. No sé si le llama la atención. Justo lo estoy viendo ahora. Ayer lo vi y no me hacía ruido. Y mire, yo me prometí, no voy a hacer referencia a la actualidad, pero usted saque sus propias conclusiones. Ninguna mujer se haya eximida de ser acusada, detenida, encarcelada en los casos determinados por la ley. Las mujeres obedecen como los hombres esta ley rigurosa, ¿no? Porque hay personas que tienen problemas con la justicia y dicen que tienen ese problema porque son mujeres, ¿no? Mujeres poderosas, si las hubo en la Argentina, ¿no? Todavía que le va quedando, se le va extinguiendo, pero le sigue quedando poder. Pero es muy interesante esto. Mirá, si yo te estoy diciendo que soy igual, también me tenés que castigar con la ley de la misma forma, ¿no? Y tenemos que obedecer la ley igual que los hombres, ¿no?
Y después habla de la propiedad privada. Las propiedades pertenecen a todos los sexos reunidos o separados. Son para cada uno un derecho inviolable y sagrado. Nadie puede ser privado de ella como verdadero patrimonio de la naturaleza. El derecho a la propiedad privada, inviolable. Esto es más liberal, no se encuentra. Sugiero la lectura de esa declaración. Lo pongo acá de vuelta, ahí está bien escrito, ¿no? Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. En 1791 lo presenta esto, ¿no? Esta tipa son. ¿Qué pasaba en Estados Unidos casi contemporáneamente a esto? Eh, También las mujeres eh, tomaron participación activa en el movimiento independentista, etcétera. Y ahora, por suerte, hay toda una ola de escritos. He encontrado un libro hace poco que se llama, lo tengo que leer, ¿no? Bueno, ahí me llama la atención, ¿no? Es un libro editado por Beatriz Bragoni que se llama Las mujeres de la revolución, ¿no? De la revolución de la independencia argentina. Cada capítulo lo escribe una mujer, ¿no? Eso me llamó la atención, porque, bueno, será medio lógica y después esto irá cambiando, ¿no? Se llama, ahí está el libro, se llama Las mujeres de la revolución, ¿no? Que son las que participaron de alguna manera en el proceso de la independencia de la Argentina. Y en Estados Unidos se dio la misma situación, y en todos lados se ha dado. Y claro, con estas ideas que se expresaban, muchas decían, bueno, ahora va a venir el verdadero cambio, ¿no? Hay expectativas, las ideas de la Ilustración, la igualdad de derechos, ¿no? La división de poderes, el imperio de la ley. Pero se dan cuenta, lo mismo que pasa en Francia, lo mismo que pasa en Inglaterra, que una vez pasada la revolución, eventualmente se cambió el gobierno o no, pero es como que las cosas vuelven al punto de partida, ¿no? Y sobre todo detrás de esta idea generalizada sobre la debilidad y las limitaciones de las mujeres. Por el solo hecho de ser mujeres y tener una composición biológica diferente a la del hombre, ¿no? Y sobre todo esa debilidad de la fuerza bruta en la que se basa la naturaleza hasta hoy. Por eso también pasa entre hombres, ¿no? Porque si hay un hombre más grande que otro, impone su fuerza. Si hay un país que es más grande que otro, impone su fuerza, ¿no? Pero bueno, entonces, dada esta circunstancia, estas mujeres empiezan a tratar de reclamar más abiertamente estos derechos, ¿no? Y así es que surge lo que se conoce como el movimiento de las mujeres o el movimiento de los derechos de las mujeres. Así se las conoce. El término feminismo, de acuerdo a los relatos de estas autoras que mencioné al principio, se empieza a difundir lentamente a partir de 1780, perdón, otra vez con 1880, 1890, ¿no? Y ya se hace una terminología común a hablar de feminismo. Yo, inclusive por eso aclaro en el artículo que, que si bien no se hablaba de feminismo en 1800, eh, ponemos feminismo porque es de lo que hablaba, es un concepto ya adoptado generalmente, ¿no? Pero en aquel momento decía el movimiento de los derechos de las mujeres, ¿sí? Y cuáles son las demandas más puntuales. Torcer esa idea de que la mujer es un ser frágil, un ser sentimental, delicado, inferior intelectualmente. Estos eran los grandes estereotipos, que inclusive, ahora menciono rápidamente, ¿no? Pero eh, es lo que pone ahí Rousseau en el Emilio, ¿no? Y se dan respuestas a eso, ¿no? Pero, digamos, es es una concepción común a lo largo de la historia, ¿sí? Y entonces además, por tener estas características, el lugar típico de la mujer es la esfera doméstica.
ahí se potencia, ahí desarrolla estas cualidades maternales. Finalmente, digamos que desde los orígenes el rol fundamental de la mujer era la reproducción, ¿no? La reproducción y la conservación de la cría, ¿sí? Y el hombre tenía otro rol. Pero claro, el mundo va cambiando, entonces la mujer va demandando otra participación, ¿no? Y dentro de ese mundo, de la esfera doméstica, y ese rol de reproductora y cuidadora de la cría, está enmarcado en una ley que hasta donde yo rastré existe desde la Edad Media, que es la ley de cobertura, la llamada ley de cobertura, ¿no? Entonces, esta ley de cobertura, que inclusive William Blackstone comenta en el siglo XVIII, y a lo que va a responder eh, Mary Wollstonecraft, a la que ahora voy a referir, eh, esta ley de cobertura establecía que el rol de la mujer principalmente era el rol de ser esposa, hermana, madre o hija, pero sobre todo esposa, ¿no? Una vez que se casaba, la mujer, porque ¿cuál era el destino? Era, creces, te casás. Si a los 20 años no estabas casada, ya empezabas a convertirte en un problema, ¿no? Y eventualmente algunas que podían tener la opción iban, bueno, iban al convento. ¿Viste que le decían? Hasta hace no mucho se decía esa barbaridad, ¿no? Esta va para monja, ¿no? Que tiene 25 años, no se casó, va para monja, ¿no? Yo pregunto siempre en las clases a los jóvenes, me miran con una cara, ¿no? ¿Quién tiene pensado casarse en los próximos 3 4 años? Gente que está estudiando, que tienen 23 24 años, me miran con una cara como diciendo, este que está hablando, ¿no? No, no está en... Y algunos te dicen, bueno, cuando sea viejo, cuando tenga 35 años, capaz que sí, ¿viste? Te dicen los chicos. Bueno, pero en estos años, o sea, vos pasabas los 20 años y no te habías casado, y siendo mujer sobre todo, ya empezaba a ser un problema. Si no te casabas, te quedabas dependiente de tu padre. Si te casabas, o de tu hermano, tu hermano si era mayor, siempre el control lo tenía el hombre. Si te casabas, el control lo empezaba a tener tu marido. Eh, Ofrecía el rol de cobertura, como si vos necesitaras que te protegieran de algo, ¿no? Esa era la ley de te cubro. La cobertura era eso, era te protejo. Entonces, no podían firmar contratos, no disponían de su ganancia si tenían un trabajo, ni de su herencia si recibían una, ¿no? Y en caso de divorcio, obviamente perdían la custodia de sus hijos, ¿no? Y además la otra cuestión, por ejemplo, ¿no? Si el hombre era encontrado con un amante, etcétera, bueno, la típica, ¿no? La debilidad del hombre. Y si la mujer era encontrado con un amante, era una prostituta, era una cualquiera, que yo se tenía que ir automáticamente de la casa, ¿no? William Blackstone, ¿no? Hablando sobre estos comentarios de las leyes de Inglaterra, dice, por matrimonio, el marido y la mujer son una sola persona jurídica, es decir, durante el matrimonio se suspende el ser o la existencia jurídica de la mujer, o al menos se incorpora y consolida en la de su marido, bajo cuya la protección y cobertura ella realiza todo, y por eso en nuestro derecho francés se llama mujer cubierta. Se dice que es cubierta por su varón o que está bajo la protección e influencia de su marido, su varón o su señor. Y su condición durante el matrimonio se llama su cubrimiento. Bueno, y ahí no voy a seguir en el detalle, ¿no? Pero ante esta situación de este mundo que va cambiando en 1800, por ejemplo, la que todo el mundo toma como gran referencia del inicio de este movimiento, ya le digo, hay gente antes, pero es esta mujer Mary Wollstonecraft, ¿no? Que escribe en 1792 una A Vindication of the Rights of Woman, que sería una vindicación de los derechos de la mujer. Si lo buscan, esto se encuentra fácilmente en la web y está en castellano también, ¿no?
Y en este texto ella está respondiendo a las reflexiones sobre la Revolución Francesa que hace Edmund Burke y sobre todo al Emilio de Rousseau, ¿no? Donde señala todos estos estereotipos de la mujer, inclusive se señala esto de la mujer histérica y tal, y, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces ella, así por mencionar dos o tres cuestiones, ¿no? Un poco en el paper que ahora les comparto está un poquito más desarrollado. Dice, bueno, los derechos de la humanidad no deberían estar solamente consagrados a los hombres, ¿no? Y acá viene una cosa que es clave, me parece a mí, sobre todo para la diferencia de la actualidad. Dice, y que se ven casi todas estas que yo voy a poner, ¿no? No deseo que las mujeres tengan más poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas, que puedan decidir sobre ellas, ¿no? El caso de Wollstonecraft es muy resonante, digamos, ella es muy influyente, pero su vida era una vida libre, era una mujer libre, ¿no? En todo o sea, lo que escribía lo practicaba, ¿no? Y se dio un caso, ¿no? Que ella tuvo un hijo extramatrimonial, enamorada este, de un hombre de un norteamericano que la sedujo y después la abandonó y que yo pues estaba muy enamorada, lo seguía y él ya no le quiso prestar más atención y tal. Entonces después se casa con Goodwin, ¿no? Este señor Goodwin le da una segunda hija que se llama Mary Shelley, que creo que es a los 18 años se escribe Frankenstein. Esa es la hija de Mary Wollstonecraft, ¿no? Esta novela Frankenstein que es extraordinaria y que uno viendo ahí la escribe así de 18 o 20 años, ¿no? Después la va mejorando, pero la escribe a esa edad. Eh, Mary Wollstonecraft muere a las 2 semanas de dar a luz a la segunda hija. Y el marido, como una especie de tributo y tal, escribe su biografía y cuenta estos detalles. eh, no tan conocidos de esta vida tan libre que tenía ella y la convierte como en un bochorno, en una vergüenza. Y todos aquellos que se oponían a estas ideas que ella está diciendo, inclusive muchas mujeres, porque este es un tema muy interesante, las mujeres muchas veces son las principales opositoras a estas pioneras del feminismo, porque serían como un espejo que le están mostrando lo que son ellas y no quieren ver o estuvieron educadas de esa manera, ¿no? A veces es fácil juzgar desde afuera sin ver cómo se formó esa mente de cada uno en cada país, en cada religión, lo que sea. Bueno, entonces esta Mary Wollstonecraft quedó medio mal parada en ese momento porque decían, ven, si se hace lo que ellas dicen, si se da esta libertad, que yo van a terminar todas como ella, viviendo una vida de libertinaje y tal. Bueno. Entonces, ahí medio se opacó su figura, pero por suerte todas las que vinieron después, cuando uno lee sus escritos, ve que la mencionan todo el tiempo. Es como el faro que iluminó esto, ¿no? Sobre todo ese libro, ¿no? La Vindicación de los Derechos de las Mujeres en 1792, ¿no? Bueno, de ahí eh, tengo todavía, bueno, voy a acelerar porque veo que si no, no va a haber ni un tiempo ni para una pregunta. Eh, de ahí eh, estas mujeres, ahora salto a Estados Unidos, ¿no? A comienzos del siglo XIX, y una de las cuestiones que llaman la atención de elegí estas dos, nada más por caso para hoy, eh, Sargent Murray y Emma Willard, hacen hincapié en que un tema central para llegar a concretar esta igualdad es la educación, ¿no? Porque dice, si nosotros nos educan para hacer ese estereotipo de mujer, y lógicamente vamos a seguir siendo esto, lógicamente no vamos a tener capacidad intelectual para debatir con un hombre si no nos enseñan matemáticas, porque es difícil, por ejemplo, no nos enseñan química, o sobre todo alguna de ellas
dice, si no nos permiten hacer ejercicio físico, ¿no? Si no nos permiten tener clase de educación física, ¿cómo vamos a fortalecer nuestros cuerpos? ¿Cómo nos vamos a hacer de duras? ¿No? Bueno, entonces van a crear institutos, ¿no? Para promover la educación de las mujeres, ¿no? Emma Hart funda lo que se llama The Troy Female Seminary, ¿no? Muy pequeño, que luego va creciendo esa academia, ¿no? Y en la película Perfume de Mujer, con Al Pacino, cuando baila ese famoso tango en Nueva York y maneja la Ferrari siendo ciego y tal, hay un chico que lo acompaña todo el tiempo. El chico estudia en una escuela muy sofisticada, muy para gente rica. Bueno, la escuela donde transcurre la película es esta escuela fundada por Emma Hart, ¿sí? En la película obviamente es un internado de hombres, que es una ficción, pero el edificio, no como cuando ella lo hizo, sino de comienzo del siglo XX, es esa, ¿no? Y entonces estas mujeres empiezan a hablar de, ya que no podían participar activamente en política todavía, ¿no? Porque también la independencia de Estados Unidos, muy liberal y todo lo que quiera, pero las mujeres no fueron incorporadas como votantes, ¿no? No tenían capacidad de sufragio. Pero le decían, pero sí pueden ejercer un tipo de rol en la política, que es promoviendo los valores republicanos en el hogar, ¿no? La buena conducta, el respeto a la ley, la buena alimentación, evitar el abuso del alcohol, ¿no? Cuando se pueda, ¿no? Y eso es lo que se conoció como la maternidad republicana, ¿sí? Que es algo que he visto en este libro que acabo de mencionar de las mujeres de la revolución, como también algo que se está preparando, que se está viendo en el momento de la independencia. Entonces, en estos primeros, no sé, 1830, pero sobre todo entre 1810 y 1830, se hace mucho hincapié en esto de la educación de la mujer y dicen, bueno, es por acá parte del camino. Pero a partir de los años 30 hay un cambio en la política estadounidense, viene una nueva era, la industrialización se empieza a difundir y empieza a crecer las ciudades, ¿no? La urbanización, ¿no? El proceso industrializador capitalista está en las ciudades. Entonces, hay por un lado unos que dicen, aparecen nuevos peligros para las mujeres, ¿no? En esta vida urbana, empiezan más tentaciones, más peligros, pero también un rol más importante de proteger el hogar y la democracia dentro del hogar, ¿no? Entonces, ahí se empieza a hablar cada vez más, pero entre estas cuestiones, las mujeres ahora en la ciudad, como siempre digo, la ciudad presenta más oportunidades, sobre todo para los menos favorecidos, y en este caso las mujeres estaban en ese rumbo, empiezan a tener más contacto entre ellas, a conversar sobre estos temas de los que estamos hablando, ¿no? Y un lugar donde se van a hacer un hueco, y mejor que acelere porque, bueno, todo no lo vamos a ver, ¿no? Pero un lugar donde se hace un hueco es en otro movimiento que está reclamando derechos, ¿no? Que es el movimiento antiesclavista, ¿no? El movimiento abolicionista, porque también la Constitución había dejado la esclavitud en plena vigencia, ¿no? Y de alguna manera, estos dos sectores, que son los dos sectores relegados en la independencia de Estados Unidos, los esclavos en peor medida y las mujeres, ¿no? En menor medida perjudicadas que los esclavos. Pero entonces hay como una simbiosis, ¿no? Las mujeres empiezan a ver que se les abren lugares para hablar. Ahí se destacan dos hermanas que tienen un lugar preponderante en esta transición, que son las hermanas Grinket, Angelina, ¿no? Y Sara Grinket, ¿no? Y empiezan a hablar
y se empiezan a destacar, empiezan a hablar primero a mujeres, después hay hombres que se quieren colar a escucharlas, porque en ese momento tampoco, o sea, gracias que podían hablar en público, pero a mujeres, pero después empiezan a haber hombres que quieren hablar. Bueno, esta cuestión eh, hace que hombres se empiecen a sentir amenazados en sus privilegios y entonces las asociaciones abolicionistas se terminan separando, porque hay un grupo de ellos que no quiere mujeres, ¿no? Y entonces eh, se crea la American and Foreign Anti-Slavery Society con los hombres que no quieren a las hermanas Grinket ahí funcionando. Pero brevemente, acá tenemos a las dos hermanas que hacen argumentos muy buenos. Eran hijas de un pastor protestante, tenían conocimiento de la lectura de la Biblia, del griego, del latín, ¿no? Y entonces, inclusive ellas van a desafiar a la traducción de la Biblia que se hace, y entonces ellas dicen, yo acá no veo en ningún lado que Dios le haya dado poderes ilimitados al hombre sobre otros seres humanos. Dice, el hombre y la mujer son iguales y que Dios nunca le dio al hombre poderes ilimitados sobre otros seres humanos. Si las mujeres no hubieran sido privadas de sus derechos políticos, seguramente habría tantas políticas y mujeres de Estado como hombres. En este sentido, estamos en una situación similar a la de los esclavos, ¿no? Pero aparte ella lo discute diciendo, yo acá veo en la traducción que está mal hecha. En el original no dice nada de esto. Eso molesta aún más, ¿no? A los hombres que están hablando de esta. Su hermana Angelina dice, negar nuestro derecho a actuar es una negación evidente de nuestro derecho a actuar. Y si no tenemos derecho a actuar, bien podría llamársenos las esclavas blancas del norte, ¿no? Dice, ¿somos extranjeras porque somos mujeres? ¿Estamos privadas de la ciudadanía porque somos madres, esposas y hermanas de gente poderosa? ¿No? Y la hermana Sara dice en otra, estas biografías de estas mujeres es de las que más hay escrito, ¿no? Son de las más conocidas, Mary Wollstonecraft y estas hermanas y un par que voy a mencionar ahora, ¿no? Y después, si me tengo que dar 5 minutos más para contestar alguna pregunta, con gusto. Pero, entonces dice, los hombres y las mujeres fueron creados iguales. Ellos son seres morales y responsables, de modo que lo que es moralmente correcto para un hombre, es moralmente correcto para una mujer. Y en este sentido van en la misma línea de esta Olympe de Gauche que le hablé de la Revolución Francesa, ¿no? Bueno, a ver, voy a elegir dos cosas para mencionar, ¿no? Bueno, a Margaret Fuller, no porque no sea importante, pero se la muestro en el artículo que ahora le voy a pasar. Eh, Estas demandas, como ven que no funcionan, que no prosperan, ¿no? Inclusive van a una convención en Inglaterra, en Londres, en 1840, y no las dejan pasar porque son mujeres, y las tienen que ver medio decoladas también, arriba, en un balcón, etcétera. Al volver de ese viaje, dicen, tenemos que organizarnos nosotros, y tenemos que, si no lo hacemos nosotras, no lo va a hacer nadie por nosotras, ¿no? Se toman un tiempo en organizarse, obvio, ¿no? No existían los grupos de WhatsApp, el email ni el teléfono. Entonces, mujeres dispersas en distintas regiones, noroeste Estados Unidos, ¿no? Sobre todo. Bueno, se convoca a una convención, un encuentro en la localidad de Seneca Falls, y ahí van a lanzar su declaración, ¿no? Que sigue más o menos la declaración de la independencia de Estados Unidos, pero le agregan mujeres. Dice, todos los hombres y mujeres son creados iguales, con sus derechos inalienables a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la propia felicidad. Nuevamente, ¿no? Me remito a aquella mujer francesa. Y acá a dos más, ¿no? La líder, la que de alguna manera tomó la voz cantante y escribió la declaración final de Seneca Falls, fue Elizabeth Cady Stanton, ¿no? Que escribe un borrador y ella es la que empieza con el tema del sufragio. Había muchas que no querían meterse con eso.
Pero ella igual lo metió, ¿no? Metió el tema del sufragio, ¿no? Y en la Declaración de los Derechos de la Mujer de Seneca Falls, ¿no? Y ahí entonces va a empezar lentamente a surgir más mujeres demandando esto, y sobre todo esa demanda se profundiza porque, recuerden, estas mujeres empiezan demandando por dos grupos, los esclavos y las mujeres. Cuando se produce la guerra civil en Estados Unidos, que no es a causa de la esclavitud, pero tiene como una de sus consecuencias la abolición de la esclavitud y las enmiendas que le permiten el derecho al voto a los negros libres, las mujeres van y dicen, ¿y nosotras qué pasó? No, no, ustedes después, ¿no? Vamos paso a paso, dijo Lincoln en su momento, esta es la hora del negro. Y entonces ahí las mujeres dijeron, bueno, si no nos organizamos entre nosotras y no vamos a por el sufragio, estamos mal, ¿no? Y entonces, en 1876, y con esto termino, en 1876, en la oportunidad de que se está celebrando el primer centenario de la independencia, invitan a las mujeres a participar, ¿no? Las invitan, le dicen, bueno, vamos a hablar. No, 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 vengan a participar, las invitamos a que vengan a las celebraciones. Bueno, entonces, Susan B. Anthony, esta mujer que aparece ahí con esa presencia, y otras cuatro mujeres que formaban parte de la National Women Suffrage Association, dice, bueno, nosotros escribamos lo nuestro. Cuando ya está terminando el coso, las cuatro se mandan al escenario y ahí leen su proclama, ¿no? Sus demandas, ¿sí? Pues básicamente es el derecho natural, dice, reclamaban el derecho natural de cada individuo, la igualdad de de esos derechos, que los derechos no delegados son retenidos por el individuo. Fíjese que es lo mismo que también estaba mencionando aquella mujer de Francia. Dice, y ninguna persona puede ejercer los derechos de otra sin que hayan sido delegados, ¿no? Entonces, esta es la proclamación que hacen ellas, ¿no? Si estos derechos son ignorados en el caso de la mitad del pueblo, la nación seguramente está preparándose para su caída. O sea, claro, dice, la mitad de la nación son mujeres, sin derechos, ¿no? Entonces dice, no pedimos a nuestros gobernantes en esta hora ningún favor especial, ningún privilegio especial, ninguna legislación especial. Pedimos justicia, pedimos igualdad, pedimos que todos los derechos civiles y políticos que son de los ciudadanos de los Estados Unidos nos sean garantizados a nosotras y a nuestras hijas para siempre, ¿no? Y con esto cierro ahí la presentación y antes que voy a ir me tengo que acordar, ahora le subo el PowerPoint. Entonces, en lo que yo estoy trabajando ahí con Josefina que nos acompaña, es en buscar dentro de los escritos de estas mujeres donde se ve y que al menos en esto que yo mostré brevemente, se nutren en la filosofía liberal clásica. No son gente de izquierdas. También hay que tenerlo en cuenta esto, ¿no? La izquierda todavía recién se está formando en esta época. Pero, ¿por qué las feministas de la tercera y la cuarta ola no hablan, no mencionan a estas, ¿no? Feministas liberales. Ellas no están haciendo, bueno, están haciendo petición de sus propios derechos y los argumentos que dan. No están haciendo propaganda del liberalismo clásico, no. Pero los argumentos que utilizan, ¿no? A mi entender, son claramente liberales, ¿no? Y será por eso que las dejan de lado, pero que fueron las que abrieron todo el camino. Finalmente, gracias a ellas y estas proclamas que hacen y estas cosas en las que se van metiendo, ¿no? Eh, son las pioneras que abren el camino al resto, ¿no? Ahora, relativamente, y sobre todo en los países más liberales y más capitalistas, es mucho más fácil protestar, reclamar, hacer ruido que en los países
mucho más conservadores o teocráticos, etcétera, o en las zonas rurales, ¿no? Donde la población es mucho más conservadora y tal, ¿sí? Bueno, esta es parte de lo que venimos avanzando, lo que queríamos compartir. Espere que ahora cierro esto. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ahí tiene una cosa que se llama. Ahí había algo de pregunta, a ver si. Ah, no, bueno, ahí había un saludo, pero si alguien quiere preguntar. Y le voy a pasar por el chat. Ahí me dice si le llega o no. Espere que acá tengo el chat y quiero pasar esto. A ver, esto se llama. Espere que me. Ahí va. Ahí fue al chat, dígame si lo recibe. Este artículo que le paso, hago la siguiente aclaración. Este artículo lo mandé el año pasado a la revista Fe y Libertad. Lo han aprobado, lo van a publicar, ya me dijo que lo van a publicar, pero vienen atrasados, ¿no? Entonces yo pensé cuando puse esta fecha que ya el artículo iba a estar subido para pasarle el link para que lo baje de ahí, pero como me dijo que viene un poco atrasado y capaz que está en un mes o 2 meses, pero corresponde al volumen del año pasado, de 2024. Entonces, ahí le paso el artículo, le hago por si alguno en algún momento quiere usar eso para escribir y citar, trate de ir a la web y tenga bien el volumen, el número, el año, todo, por si lo quiere. Si lo va a usar solamente para leer y tal, bueno, no hace falta, pero hago esta aclaración por las dudas. Yo traté de poner la referencia ahí en el encabezado, pero acá está la presentación mucho más extendida, ¿no? Así que bueno, por ahí va la cosa, a ver si hay... eh, bien, bueno, estamos en horario, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, escribe ahí, no tenemos habilitado para los asistentes el micrófono, entonces si escribe ahí en preguntas y respuestas, le contesto por, por si hay, pero no tenemos... En esto de los seminarios, más de una vez hemos tenido algún dolor de cabeza y entonces quedan censurados para la voz, ¿no? Pero para escribir sí pueden escribir libremente. Y también algunos me causa dolor de cabeza escribiendo, pero como lo veo yo solo, no es acotado el daño. Muy bien. Bueno, entonces les recuerdo, nuestra próxima reunión, encuentro es el miércoles. Tenemos al doctor Cuesta, que es este profesor, doctor en historia por la UBA, investigador del CONICET, va a hablar de su reciente libro editado con otros autores sobre la historia económica argentina, ¿no? El miércoles 2 de julio a las 13 horas va a ser ese encuentro, ¿no? Media horita antes, ¿no? Así que están invitados. A ver, una pregunta ahí de Elizabeth. Sí, ahí pregunta muy bien. Elizabeth, ¿no? Si estas mujeres, bueno, estas mujeres fueron acompañadas por alguien ahí en esta cuestión, yo, bueno, justo creo que ese lo pasé medio rápido, ese slide, pero acá lo tienen a William Lloyd Garrison, ¿no? Que era un eh, promotor antiesclavista, ¿no? Que tenía un diario que se llamaba The Liberator, El Liberador, y ahí invitó a mujeres también, ¿no? A participar. El marido de Elizabeth Cady Stanton, la que escribió escribió el borrador, ¿no? Después firmado por todos. Ahí creo que, no me acuerdo si lo puse o lo pasé rápido. No lo puse, pero creo que está puesto en el artículo, están puestos algunos nombres, ¿no? Pero
por ejemplo, la Declaración de las Mujeres, de la Declaración de los Derechos de las Mujeres de Seneca Falls, fue firmada por unos cuantos hombres también, ¿sí? Y es un punto muy interesante, ¿no? Al marcar que quizás ahí le digo a Josefina para que lo tengamos en cuenta, ver hombres que están detrás de estas mujeres, ¿no? Apoyar, porque obviamente si no le abren la puerta, por ejemplo, la educación de muchas de ellas se da en sus propias familias, ¿no? Padres que son abogados o padres que son predicadores que le enseñan a sus hijas, ¿no? Uno de los padres de estas hermanas Grinket decía, bueno, si mi hija no hubiera sido mujer, podría ser presidente de Estados Unidos, así nomás, ¿no? Pero, y también hay otro tema ahí que da vueltas, que es eh, que algunos lo hacen como crítica, pero bueno, porque quieren criticar, me parece. Bueno, claro, son las mujeres blancas de clase media alta o clase alta. Y bueno, sí, son las que tienen acceso a la educación y por eso ellas se preocupan por difundir esto, ¿no? Es decir, la mejor manera de tener a alguien sometido es manteniéndolo ignorante, ¿no? Entonces la excusa que se daba en ese momento era, ¿para qué le vas a enseñar más cosas si después vas a ir a tu casa a lavar pañales y a darle de comer a tu hijo? ¿Para qué vas a estudiar medicina si vas a hacer eso? ¿No? O lo que fuere. Y esa era la lógica. Eh, eh, bueno, ahí me escribe Gustavo y le paso la presentación. El email es AG. A de Alejandro, G de Gómez, arroba usema.edu.ar. Este, pero ahí en el paper está todo. Pero bueno, ahí vamos. Gracias, Alicia. Bueno, ahí creo haber contestado, así que seguramente el año que viene, si avanzamos lo suficiente, la idea es hacer un librito sobre esto, ¿no? O hablar de otros casos, de otras mujeres más en detalle. Esta es una gran presentación abierta, el tema abierto, ¿no? Y después la idea es que podamos leer sus trabajos y profundizar más. Bueno, ahora sí, los libero porque ya me extendí, perdón, me extendí un rato, pero eh, ya que hablé tan rápido de todo, ahora no encuentro dónde está mi, acá, por acá debo estar. Porque tantas cosas, ahí está, ahí estamos todos. Bueno, eh, no, ahí arriba de todo. Usted dice Pioneras del Feminismo, hay un PDF. Tóquelo ahí y bájese el artículo. No hay link porque todavía no lo tengo. Ahí, Cecilia, no sé si es pregunta o si está, este, José, no sé si, dígame si pudo ver el coso. Si no me escribe, mire, si alguien después no lo pudo ver, le escribo yo acá mi correo y ahí Ahí yo lo... escribí el correo para que Ah, te puedan bien, escribir. gracias, ahí estamos, sí. Por la duda, agarre ahí el correo antes de que yo cierre agárrelo antes de que cierre, porque si no, chao, se queda sin el correo. Si no, igual preguntan en la universidad y siempre está, ¿no? Bueno, los, nos vemos en la próxima, que va a venir el profesor Martín Cuesta y ahí seguimos. Y si alguien tiene dudas o preguntas y me quiere escribir, me escribe. Gracias a todos por venir. Gracias, Josefina. Ignacio, nos vemos la próxima. Bye. Sí, queda grabado eso, después se fija ahí en donde están seminarios, YouTube, algo así, y ahí aparece. Hay que buscar un poquito y lo encuentra. La semana que viene. Saludos a todos. Bye.